falta Alfred. Sí. Ahí está, no, mira. Espere, ahora va a terminar la grabación. ¿Ustedes ven esto, lo de convertir grabación? No. No, porque es muy perverso esto del Zoom. Porque si vos no le cambiás el nombre, te lo pisa. Entonces te queda, no te dice, va a borrar un archivo que ya existe. Directamente va y lo pisa o cancela. Ya perdí varias clases así. Bueno, sigo entonces. Bueno, ¿falta alguien? ¿Estamos todos? Sí. Falta Alfredo. No se dio por... Seguí, Eduardo. Dale, seguí, dice. Seguí porque a las 7 Ah, sí, ya. nos convertimos en calabaza. Bueno, sigo entonces con la prudencia. Se lo voy a leer de acá. Dice, está claro entonces, es una ciencia, es un conocimiento, pero no tiene el carácter de lo matemático, de lo teológico, de la física o de la metafísica. ¿Por qué? Porque sus objetos cambian. Y al cambiar, son para Aristóteles un objeto al cual no se le puede aplicar los principios de la ciencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que sean imposibles de determinar cuáles son los cambios hacen que no sea una ciencia en el sentido de lo que sería la metafísica o la matemática. Entonces va a decir, aquel entonces que en el ámbito de la ciudad se comporta virtuosamente es un hombre prudente. Ser prudente implica una serie de aspectos de especial interés. Primero, ni los niños ni los jóvenes es necesario haber hecho una vida donde la virtud haya sido un hábito. O sea, no hay niños prudentes, ni jóvenes prudentes. Todos imprudentes. Otorga esto que mal llamamos felicidad y que vertimos como lo que vive un hombre que ha puesto en acto de modo continuo su aptitud más relevante. Y esto es lo más interesante, y esto es lo que tiene que ver tanto con ser y tiempo. ¿No? Que se acuerdan, el otro día tengo que volver a estudiar Ser y Tiempo, y saben que tenemos 2 años estuvimos, lo leímos enterito, ¿se acuerdan? Sí, Sí, claro. El texto de Ser y Tiempo está totalmente escrito, totalmente, pero no hay página que no tenga observaciones. Maravilloso. Bueno, y aquí van a ver cuánto tiene que ver lo que Heidegger habla de la resolución, el hombre resuelto, aquel que precursa la muerte y gesta consigo mismo una existencia propia. Fíjense si no es el hombre prudente de Aristóteles. Primero, porque no existe para la prudencia una consumación. No hay un telos que me diga, bien, ya soy un hombre prudente y por lo tanto soy feliz. No, es un ejercicio continuo. Por eso hay una frase de Aristóteles que pasó desapercibida que dice, la prudencia es algo que uno nunca olvida. No es una técnica como me olvidé de hacer barrilete, ya no me acuerdo cómo se hace. La prudencia no se puede olvidar. Es como que se encarna en nosotros porque es el resultado del asentamiento de convicciones. Pero si esas convicciones están orientadas según la definición de la prudencia, sí podemos ser hombres felices. Felices no quiere decir que estemos con el ukelele todo el día. Felices quiere decir que estamos seguros de lo que estamos haciendo porque somos propiamente seres humanos. En tanto hemos hecho eficaz aquella condición distintiva que la naturaleza, no la providencia, la naturaleza nos ha asignado. Como hacemos lo que tenemos que hacer con esto que somos. ¿No? Lo mismo dice Spinoza. Eduardo, y sería lo que dice Kant de, ¿cómo se llama? Lo de la viejita que viaja en el colectivo. No, pero en Kant vos podés ser un pelotudo al otro día.
Claro. En Aristóteles no te va a pasar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como dice Toussaint, puede fallar. Esto no es que, o sea, de hecho, fácticamente podría ser que ocurra, pero en tanto sos un hombre prudente, es prácticamente absurdo pensar que vas a retrotraerte de esa condición, porque justamente esa condición es la que te hace ser, es co-constitutiva con tu propio ser. No es un accidente la cosa, no es un ser en otro. Vos te has hecho un hombre prudente. ¿Mm? Bien, no existe una consumación que nos instalase en la condición de prudente. Y de ahí virtuoso y de ahí feliz. La última acción, la que haga a punto de morir, me establece en un grado de mayor plenitud que la anterior. Porque, ¿cuál sería el efecto de una acción virtuosa? Sino, según la lógica aristotélica, que ha accedido a un grado relativo mayor de perfección. ¿Relativo a qué? A la situación inmediatamente anterior a la que yo haya acometido esta acción virtuosa. Pero estas acciones, como digo, no tienen una finalización. Aquella acción acometida en el instante antes de morir, si es virtuosa, me establece en un orden de perfección relativa mayor al momento anterior. Cabral, soldado heroico. Tal. En otros términos, no hay una experiencia liminar que nos instale en un horizonte nuevo y pleno donde ya no haya lugar a la deliberación. Solamente deliberamos los hombres, los dioses no deliberan. Nosotros deliberamos. Y por eso podemos ser mejores en esta instancia. La prudencia no se olvida. Sí pueden olvidarse las artes. El prudente es alguien que vive en una relajada actitud vigilante, en una disposición amable y atenta en la vida. Bien. La prudencia 2, dice acá. La prudencia nunca será para Aristóteles más que el sustituto imperfecto de una sabiduría más que humana. O sea, nunca lo será. De ahí que exija deliberación. El sabio no delibera, pues conoce los principios que todo lo regulan. En cambio, los principios para el hombre son inestables por contingente. Nunca serán leyes universales. Por eso todo esto tiene que ver con la política. Para Aristóteles, la ética está subordinada a la política. No es por lo anterior una ciencia deductiva. ¿Se dan cuenta? No hay deducción acá. Entendiendo por deducción que de un principio yo extraigo de un modo de necesario n cantidad de proposiciones siempre verdaderas como ocurre en la matemática. Por eso digo, esto lo digo yo. La acción virtuosa es una creación. Es del orden de la creación. No es por lo anterior entonces una ciencia deductiva como la matemática que partiendo de principios indubitables y a través de un procedimiento seguro puede deslizarse de proposición en proposición con la seguridad que todas las proposiciones ofrecen el mismo valor de verdad. La prudencia no se aprende, se reanuda. Esto me parece maravilloso. Ah, bueno, genial. Extraordinario. Aristóteles es extraordinario. Jimmy, ¿no estás? Ah, ahí está. Esto es, y yo puse se reanuda, lo que ponen es se actualiza, pero está bien, me parecía mejor decir se reanuda. No es un algo que ya lo tenemos, es algo que acontece sí y solo si nosotros decidimos hacerlo, ¿no? Por eso dice, en esta acción es una acción libre. Aristóteles usa la palabra libre, habla de deliberación, ¿no? Que de algún modo implica la libertad. La prudencia no se aprende, se reanuda. No es un saber propiamente, sino algo de lo que el saber participa. Es más bien una disposición adquirida y querida. Bueno, la tercera, prudencia 3. ¿Sí? La prudencia no es sin duda una virtud situada en el sentido en que lo son las otras, puesto que es ella la que aprecia y juzga la situación. Pero esta función de la prudencia no es posible más que en un horizonte más universal, que es aquel por el cual una situación en general es posible.
aquello por lo cual el hombre es un ser de situación, que no puede vivir los principios más que en el modo del acontecimiento y de lo singular. Esto es una cita de este Obama. Un poco difícil así. Bien. Aquí están las virtudes dianoéticas. Estas son las otras. Virtudes que corresponden a la parte racional del alma. Su función, captar la verdad. Son de dos tipos. Una son el arte y la prudencia. O sea, la prudencia forma parte de las virtudes dianoéticas. Porque una cosa es ser el hombre prudente y la otra cosa es tener prudencia. Tener prudencia es una disposición de carácter intelectual, digamos, o de las virtudes dianoéticas. El arte entiendan técnica, ¿no? La técnica es un saber hacer. Refieren a lo contingente, sea para producir algo, el arte, sea en el actuar, la prudencia. Y las otras son las que tienen que ver propiamente con el conocimiento, que son la ciencia, la sabiduría y el intelecto. Y versan sobre lo necesario. Esto que hemos hablado antes. No tiene esto demasiado, lo de las virtudes dianoéticas lo pueden ver ustedes después en el texto. Lo más interesante de todo esto son sin duda las virtudes éticas. Bien, estamos en el epílogo porque ya se nos va el tiempo. Bien, hemos transitado por este fascinante camino que es también el epílogo del pensamiento griego. En él está consumado todo el pensamiento precedente, entendiéndolo como un elevarse y a la vez superar sus limitaciones o unilateralidades, pero conservados en aquellos aspectos que han sabido superar al tiempo. Parménides enseñó la autonomía del orden racional. Heráclito, que si bien el cambio es incesante, es un cambio regulado por eternas leyes. Sócrates inicia el camino de la ciencia y apunta por primera vez al hombre como asunto a considerar. Establece el concepto como norma del conocer, cuando su prédica busca una formulación universal. Platón reúne en sí a todos y los celebra de un modo genial y armonioso en una doctrina que no pierde su sugestión. Aristóteles, por su parte, concuerda en lo esencial con Platón y disiente en algo también central. Verdad la hay de lo universal, pero la experiencia es fuente genuina de conocer, y no una mera repetición degradada de lo que, de un modo eminente, está dicho en las ideas. Se valora a un filósofo por tener grandes discípulos. Las disidencias tienen la fortaleza que proviene del que habló primero. Bueno, ahí termino. Perfecto. Qué lindo. Bueno, todo esto, después yo les voy a pasar. Esperen que voy a grabar esta porquería para que no la perdamos, ¿sí? Lo voy a poner en otro lugar para... Curso de los... Lo voy a poner acá. Sí. Ahí está. Y después voy a grabar el otro, ¿sí? ¿Es innata la prudencia? No, ¿no, Eduardo? Porque dice que se va aprendiendo. No, y te está diciendo hábito, empieza con eso, con la palabra hábito. Es una creación, además. Y hábito de elección, además. Hay que elaborarla. Hábito de elección, que consiste... Y es una creación, además, ¿no? Para mí es una creación, claro. ¿Por qué? Porque si es repetición, no tiene nada de virtuoso. Si es un automatismo, no tiene nada de virtuoso. Es virtuoso porque vos elegís cuál es la acción adecuada en la situación adecuada. Y eso es el kairos. Para mí la noción central es kairos. Este saber hacer o no hacer en el momento adecuado, pero ¿para qué? Para que aquel estado de cosas, que es lo que se te presenta y de alguna manera te convoca a una acción adecuada, ese estado de cosas observe una elevación, cambie, se transforme. No solamente transformás aquello hacia donde dirigís tu acción, sino que te transformás vos a vos mismo. ¿En qué sentido? En que adquirís un grado mayor
de perfección. Porque eso no está anulado en Aristóteles. Lo extraordinario de la prudencia es que no dice, bueno, hemos llegado entonces a la culminación de la posibilidad humana, que es esto de ser prudente. La prudencia se reanuda constantemente. Para el final habría que decir que existe otra forma de felicidad, que no es la del hombre prudente, sino la del filósofo. En la del filósofo, que no son contradictorias, porque esto, como les decía al principio, está en el libro 10 de la Ética Nicómaco, que sería la contemplación de Dios. Esto es, no podría ser un hombre imprudente aquel capaz de acceder a lo divino. ¿Por qué? Porque estaría totalmente disperso en sus deseos y en acciones desarticuladas. Solamente podría un hombre prudente acceder a esta suerte de Bonstrack, que es la elevación vertical hacia la contemplación de Dios. Es el único momento de toda la obra de Aristóteles donde de algún modo pierde esa rigurosidad y esa austeridad y habla como acá, digamos, con el corazón abierto y dice que esa experiencia es una experiencia de absoluta plenitud. Pero como se dice también que ese libro 10 quizás sea una extrapolación de un Aristóteles platónico todavía. Es una discusión. Por ejemplo, Heidegger directamente no toma en cuenta ese libro 10 de la Ética Nicómaco, pero muchos ven como una suerte de necesario tránsito desde el hombre prudente a la visión que se llama teoría, ¿no? Porque teoría en griego quiere decir contemplación. La contemplación de Dios sería entonces la forma eminente en la cual solo el filósofo es capaz de acceder a esa plenificación de la existencia humana que tiene como correlato una experiencia inefable de felicidad, que no tiene que ver con el goce sensible, porque es una experiencia en la cual capta la inmutabilidad de todo lo que es. Puede ser que, estos son los comentaristas, ¿no? Un científico, luego de haber agotado de algún modo aquel asunto en el que está abocado, ¿sí?, de pronto experimente como una suerte de salto metafísico y quede absolutamente arrobado por la perfección de aquello que está indagando. O sea, como que se desprende de la indagación del científico que busca a través de la causalidad la verdad de un fenómeno, y de pronto algo lo interpela y es la perfección de aquello que está indagando, y entonces es como que se pone entre paréntesis, se suspende el científico y aparece en el alma del científico algo así como una experiencia metafísica o religiosa, si se quiere, ¿no? Sí, sí. Pero eso es una interpretación de los comentaristas como para tratar de darle alguna carnadura actual a lo que Aristóteles describe como el modo más alto de la experiencia humana, que sería ese. Y Por un otra poco para el parte, gremio. sí. Algo para el gremio. ¿Cómo? No, un poco para el gremio también. Sí, Hay que ayudar. somos los Hay que únicos que ayudar. podríamos. Claro, hay que ayudar al gremio. Ese fenómeno sería equivalente a una experiencia mística, claramente, ¿no? Claro. Y tiene que ver con que siendo el alma, siendo el intelecto agente inmaterial, debería tener que poder acceder a esa experiencia. Pero de hecho Aristóteles la describe, no es que la muestra como una posibilidad, como algo, y podría ocurrir esto, no. Él la describe como algo que efectivamente él experimentó, o sea que no es que...
Así como Platón en la carta séptima, recordarán, decía, luego de muchas deliberaciones, se enciende en el alma una llama que ya no necesita ser alimentada, cuando se accede a la noesis. El equivalente aristotélico sería la actualización del aspecto más noble del alma racional, que sería este trato del intelecto agente con algo que le es afín. Porque Aristóteles no piensa como Platón que después de esta vida lo que sobreviva de nosotros va a contener nuestra historia. En todo caso, si hay algo que sobrevive en nosotros es el intelecto agente, que carece absolutamente de todo contenido histórico o vivencial. No hay una idea en Aristóteles de otra vida, no es como en Platón que el alma transmigra o ese tipo de cosas. Cuando lo único que podría quedar de nosotros es una pura capacidad intelectiva. Y debería permanecer porque Aristóteles, en el libro que se llama De Ánima, acerca del alma, cree demostrar que el alma es naturalmente inmaterial. ¿Por qué? Porque cuando un órgano de los sentidos, dice él, cuando tiene una afección muy intensa, pierde su captación. O sea, un ruido muy fuerte te deja sordo, una visión, una luz muy fuerte te deja ciego. Pero, dice, el intelecto, cuando está en una situación... Felipe, me dijiste... Yo dije, ¡socorro, Felipe! Un sonido puesto, Inés. Qué susto que me... Irene dejó el sonido. No, digo que cuando el intelecto está en su modo Eduardo, sacale el micrófono. Eduardo, Sacale el vos podés micrófono. silenciarla. Puedes silenciarla, Eduardo. Silenciala a Irene. Ahí está. Ahí está. Digo que, bueno, con esto Aristóteles, pero esto no es de la metafísica ni de la física, sino de un libro que se llama De Ánima, acerca del alma, dice que el intelecto agente no está asociado a ningún órgano. Porque fíjense que cualquier órgano perceptivo, en tanto asociado a algo material, pierde su capacidad cuando el estímulo es muy intenso. En cambio, cuando el estímulo es muy intenso en lo que hace al pensamiento, en lugar de obnubilarse, se aclara. Justamente ¿por qué? Porque piensa que el intelecto agente es inmaterial, ¿no? Porque no está asociado a ningún órgano. Bueno, eso es simplemente lo que sirve para corroborar la posibilidad de que el intelecto agente también acceda a una plenitud, y esa sería la teoría, o contemplación. Bueno, listo, ya está, hemos terminado. ¿Ahora qué hacemos muy con bien. todo esto? Bueno, No yo sé. ahora lo que hago es, les voy a pasar el link, En principio seamos prudentes. Sí, claro, seamos prudentes. les voy a pasar el link del PowerPoint, y después les voy a pasar los links, porque esto va a quedar en YouTube. Ah, Ah, mira. ¿Sí? Esto queda en YouTube, lo ponemos en YouTube y después yo les mando el link también. Y bueno, lo que queda es programar si les parece pertinente la próxima, si yo me voy, si y sí, quieren Buenísimo. quieren ¿A seguir, dónde te importante, ¿no? Sí, ¿Por cuánto? seguimos. sí. Sí, En vamos. principio, manda esto, yo tengo que estudiar. Para ver si entendí algo de todo lo hablado. Mandá esto y mandá tu Perdón, CBU. ¿vio? Dios de la Eduardo. fe y de la comprenet. Y Bueno, mandá Claro. tu Para no CBU. seguir acumulando cosas que no entendemos. Pero no les resultó claro. Lindísimo. sí, Muy Sí, bien. una pero burra. muy Pero intenso. nos olvidamos. No, es Eduardo, mucho. mandá tu CBU. Bueno, Mandar el CBU, sí. Sí, fundamental. ¿podemos programar una, otra más? ¿Quieren? Sí, Sí. ahora,
Tendría Kant que o ser Nietzsche un quiere. domingo, ¿no puede ser otro día? Cualquier Sí. día, pues. También para mí. Yo no tengo problema. Yo solo viernes, yo el viernes tengo consultorio hasta tipo 6, 7, pero ¿Qué día les viene bien? lunes, ¿Qué, domingo? Yo me anoto en cualquiera. No soy adaptable. Salvo a la mañana. Prefiero Pero o igual que viernes o sería sábado o domingo, chicos. Yo O creo viernes que o son sábado o domingo. Porque el resto de sábado, días no. sábado o un domingo. sábado, por ejemplo, No, sábado a las 6 yo estoy ocupada. no, más temprano. más temprano, un sábado temprano. A A las las 4. 3. Sábado a las Sí. 4. A las 3, así, Y Jimmy. yo ando medio saturado, tengo que ver un poco. A la mañana podés, Alfred. No. Estoy No. desbordado en general. Por eso hoy, viste, domingo a la tarde lo saqué, pero en general estoy bastante desbordado. Bueno, si no el domingo a la tarde, yo qué sé, igual no Yo vemos ¿Cómo te si ustedes pueden algún día, bueno, yo me trato de acomodarme y lo tratamos de No, ver. está bien, quedemos Pero- así. Lo único que pregunto, ¿qué sería? ¿Una clase por mes, una cosa así? Claro. Sí. Ah, ok, entonces sí, el domingo, sí. Está Escuchen, Porque hay bien. tiempo para organizarse. ¿quieren Kant o quieren Nietzsche? Nietzsche. La Nietzsche. próxima. Nietzsche. Pero la tengo que inventar porque no hay ética de Nietzsche. No importa, vos Tenemos inventá y que- creá. Nosotros te Prudencia. creemos. Vos sos un Nosotros tipo te prudente, creemos. así que podés crear mucho. Nos podés decir lo que quieras, Eduardo. Bueno, pero no les resultó porque estuve todos estos años estudiando a Aristóteles. No sé si se nota. Sí, se Lo de la prudencia es maravilloso. Es muy hermoso. Es Sí. extraordinario. Es absolutamente actual. Absolutamente actual. Sí, Y la genealogía de la moral de Nietzsche, sí. ahí no está No. relacionado con la ética. No, más bien con el origen de la ética. Ah, Donde más tenés que encontrar la moral es en el Zaratustra. Claro. Claro. Depende de qué Nietzsche quieran, porque vieron que Nietzsche se dice de muchas maneras, no es el mismo que era amigo de Wagner, que después cuando se pelea, que después del Zaratustra, claro, sí. que durante el Zaratustra y después del Zaratustra. No es el Claro. mismo. Ujú. Claro. Hay que Lo que pasa tomar- es que a mí el Zaratustra me resulta inexpugnable. Y bueno, Terrible. pero es que ahí es donde tenés que buscar la cuestión de la moral por lo del superhombre. Claro. ¿Sí? Ahí donde se nota mucho más esto mismo que está en Aristóteles, de que el acto moral es un acto creador, no es un automatismo, no es una repetición, y no es una regresión, sino una reanudación. Eso me parece extraordinario. Claro. Y a lo mejor podemos leer algún capítulo de esos. Es muy dispar, no sé, para mí siempre fue muy difícil de manejar el Zaratustra, pero Ah, sí, de para mí manejar, de leer, sí, de manejar, de leer. Es un libro medio insufrible por el tono. Está siempre en un tono tan Muy alto. profético, de algún modo, está siempre proclamando verdad y termina agotándote. Sí. Sí. Pero hay que Bueno, hablar, digamos, pensalo A mí me y gusta lo que hay que hablar ahí es fundamentalmente de lo que es la idea ontológica de Nietzsche, que es la voluntad de poder. Ahí está Sí, la clave de eso la también. ética. ¿Sí? Ujú, Claro. ujú. Bueno, busca un texto, nos avisás y en un mes te nos va a dar tiempo para acomodar la cabeza, no sé. Un Se texto parece o un mucho a tema. lo de Aristóteles en el sentido de que todas las otras morales parten de determinados principios. Y Aristóteles lo que te dice es que no hay principios firmes. Y Nietzsche va a decir lo mismo. No hay Claro. suelo donde vos deductivamente... Ahora, Kant también, en el sentido También. que Kant no hace depender la moral del conocimiento. Eso es muy importante. Porque si dependiera del conocimiento, la moral estaría subordinada. Por eso escribe primero la crítica de la razón. Por ahí, cosas que no se saben, que yo me enteré ahora, que ¿se acuerdan lo del sueño dogmático? Kant lee a Hume
y dice, Hume me despertó de mi sueño dogmático, y entonces estuvo 11 años pensando la crítica. Él también tuvo un despertar igual leyendo el Emilio de Rousseau. Incluso, no salió a dar su paseo, porque estaba leyendo el Emilio. La gente estaba muy perturbada. No sabía qué hacer con los relojes. Claro, porque no sabían qué pasaba, y era porque la moral en Kant tiene mucho que ver con el pietismo, con el luteranismo y con Rousseau. El único cuadro que tenía Kant en su despacho era un cuadro de Rousseau. ¿Por qué? Porque el acto moral, en el caso de Kant, no obedece a una derivación racional, sino que es la irrupción en nosotros de un orden que no es el orden natural, claramente. Ese es el imperativo categórico. Pero como dice Nietzsche, el imperativo categórico tiene algo de crueldad. Bueno, entonces nos mandás... ¿Cómo? Entonces, No escuché, Alfredo. Si nos mandás el CBU al WhatsApp. Bueno, pongo una fecha ponemos una Dale, fecha más o menos dentro de un mes, un domingo a las Dale. 5 o a las 7. ¿Qué prefieren, las Así. 5? Es el 20, que es el cumple de mi hijo, no sé si puede ser No, a la- pero ya no, eso ya dijimos que no. No, el otro. ¿Cuándo dijimos? No, pero El eso es... otro curso tenemos el 13, Ah. Eduardo. Está, tenés razón. Bueno, Bueno, mándalo que por sea el mail, por 27, WhatsApp y vamos viendo. el 27 de septiembre, ¿les parece bien? Perfecto. Sí. ¿cuánto? 17 de septiembre. 27. Ah, Eduardo, 27. en la Galla Ciencia no hay mucho de esto de coso. Bueno, pero la Galla Ciencia justamente es el libro que es el límite entre el segundo Nietzsche y el tercer Nietzsche. Bueno, Ustedes tienen esto. El primer Nietzsche es el nacimiento de la tragedia y las consideraciones intempestivas, ¿no? Después de eso viene Aurora. Después viene, ¿cómo es que se llama este libro? Humano, demasiado humano, y la Galla Ciencia. Y después viene el Zaratustra. Y después viene la genealogía de la moral, el anticristo, el caso Wagner, el caso de los ídolos, Ecce Homo, y no sé si me olvido de algo, que es la última etapa. Ecce Homo después se vuelve loco. A los pocos días, 2 meses o 3 de Ecce Homo se vuelve loco. Pero entonces por eso hay que ver qué Nietzsche. Yo creo que debiera ser el Nietzsche del Zaratustra. Pero no lo lean, eso no vale la pena. Digo que debe ser el de Zaratustra porque es de ahí donde están esas 4 ideas, ¿se acuerdan? La muerte de Dios, el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno del hombre. Son las 4 ideas, y esas 4 ideas están en el Zaratustra. Luego las podemos reencontrar, pero de un modo vestigial, digamos, en fragmentos. bueno. Abrazo. Chao. Gracias. Manda todo, por favor. Y ahora después mando todo. Bueno. Chao a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eduardo. Ahora te mandar el CBU. Sí, eso. Gracias. Bueno. Chao, chicos. Chao. Chao. Chao, chao a todos. Chao a todos. A ver si termina Chao. la segunda grabación. Felicidades. Chao, igualmente. Felicidades, me encantó. Felicidades. Vamos llegando. Ya cambiamos de año. Bueno, besos.